Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El cómico de Glasgow, Frankie Boyle, escribió en un tuit: "Me da a mí que Trump va a sufrir un ataque de nervios tan grande que sus gritos rebotarán en la luna y aplastarán Tokio". ¿Stacey? Una buena forma de seguir hablando de las elecciones de Estados Unidos y de introducir nuestro primer titular del día, que dice así: según el Deutsche Bank, el precio de los apartamentos en Tokio podría caer un 20%. Y no porque los gritos de Donald Trump vengan rebotados de la luna o de donde sea. La decisión del Banco de Japón de controlar la rentabilidad de los bonos está haciendo subir los intereses de las hipotecas, hasta el punto de que Deutsche Bank vaticina que para el 2018 el precio de los apartamentos en Tokio puede haber caído como mínimo un 20%. Lo interesante de todo es que, según Bloomberg, esa caída puede deberse a un cambio de política por parte del Banco de Japón. La adopción de la nueva política monetaria es en realidad una forma de desmontar la flexibilización cuantitativa. Ahora bien, ya sabemos que una estafa Ponzi no se puede desmontar. ¿Qué has dicho al principio sobre los bonos? Que el Banco de Japón ha tomado la decisión de controlar su rentabilidad, lo que supone un cambio de política respecto a la actual. Lo que quieren es hacer aumentar las rentabilidades a largo plazo. Sí. Eso hace que los intereses de las hipotecas suban. Efectivamente. Lo que a su vez se traducirá, según el Deutsche Bank, en una caída del precio de los apartamentos de entre el 20 y el 30% para el año 2018. Ya veo. La verdad es que se trata de un interesante fenómeno que tenemos extendido por todo el mundo. Un fenómeno que podríamos bautizar como un círculo virtuoso y que consiste en lo siguiente. Cuando los intereses bajan, el precio de los activos o del mercado inmobiliario sube, y esos activos inmobiliarios se utilizan posteriormente como garantía para comprar más activos inmobiliarios aún, sin que los gobiernos incluyan el aumento del precio de la vivienda en los cálculos inflacionistas. Por eso los gobiernos dicen que no hay inflación, porque solo tienen en cuenta en sus cálculos los bienes baratos que se fabrican en Asia y no se fijan en el precio de los inmuebles. Y eso hace que sigan bajando los intereses más y más. Da la impresión de que solo se fijan en el precio de los productos electrónicos, que efectivamente cada vez están más baratos. Pero del precio de la vivienda, nada. Déjame que acabe. Sí. Déjame que acabe, por favor. Todo eso lo que crea es un círculo presuntamente virtuoso de continuas bajadas de intereses y aumentos del precio de la vivienda. Ahora bien, igual que después del día viene la noche, igual que la gravedad es una fuerza trascendental en la naturaleza, la economía no es algo con lo que se pueda jugar indefinidamente sin tener en cuenta la realidad. Y lo que pasa es que esa realidad nos ha metido en un círculo vicioso, no virtuoso, en el que los intereses van a empezar a subir y eso va a producir una caída del precio de los activos o de la vivienda, haciendo disminuir el valor de las garantías que la gente ha venido utilizando para endeudarse y provocando con ello una flexibilización del precio de las casas hasta desplomarse. Si recuerdas, en 1989, Japón sufrió la mayor crisis inmobiliaria de la historia con un desplome de los precios del 70, el 80 y hasta el 90%, que dio origen a 2 décadas perdidas en el país. Así que tampoco debería pillarles de nuevas. Y lo mismo que está pasando en Japón, sucederá en el Reino Unido. El precio de la vivienda ya ha empezado a bajar y el Brexit está generando una inflación que hará que el Banco de Inglaterra pronto empiece a subir los intereses, lo que a su vez provocará un aumento de la cuota mensual de las hipotecas a interés variable. Vamos, que la subida de los intereses vendrá acompañada de una bajada del precio de los activos. Algo estupendo para los ahorristas y para los ingresos reales de los ciudadanos de a pie, que empezarán a subir. Pero no tanto para el tamaño de la economía británica, que se encogerá un 50%. La razón por la que nos encontramos en este punto se debe en parte a la intervención de los bancos centrales y de algunos gobiernos en los mercados. Han intervenido durante tanto tiempo que han acabado haciendo de todo: bajar los intereses, subirlos, manipular los precios. Más que nada han bajado los intereses. Pero ahora, el Banco de Japón intenta subir las rentabilidades a largo plazo. Supongo que porque los fondos de pensiones se están vaciando por culpa de los intereses negativos. Lo harán mediante la venta de bonos, generando con ello una cascada, una avalancha de venta de activos de renta fija. Quien entra en pánico antes, entra en pánico mejor.
Y aunque Japón es el primer gobierno que ha entrado en pánico con esa decisión de subir la rentabilidad de los bonos a largo plazo, le seguirán muchos otros y a no mucho tardar. También hay que tener en cuenta el papel de la divisa, el yen y su carry trade, porque todos sabemos que la política monetaria y la política en materia de divisas van de la mano. La divisa británica, la libra esterlina, se encuentra entre las que peor comportamiento están teniendo este año, con una caída acumulada del 20% respecto al dólar. Pues bien, vamos a ver un titular y un primer párrafo fascinantes de una noticia sobre el Reino Unido publicada por MarketWatch. Los inversores estadounidenses pierden la oportunidad de participar en la subida del mercado bursátil del Reino Unido. El mercado bursátil del Reino Unido está que echa humo, con un FTSE 100 próximo a alcanzar un nuevo máximo histórico. Sin embargo, para desgracia de los inversores extranjeros de haber invertido en este auge bursátil, la fuerte caída de la libra les habría hecho perder una parte o incluso la totalidad de los beneficios. Lo de la divisa es importante. El precio de la vivienda en Londres puede seguir subiendo todo lo que quiera. El problema es que como la vivienda cotiza en libras, esa subida no es tal para los inversores extranjeros, que encima son los que adquieren la mayoría de las viviendas y que verán cómo el valor de su cartera de activos inmobiliarios se desploma un 20%. Las empresas británicas que operan en el extranjero se han beneficiado de la caída de la libra. Sin embargo, el 90% de los ciudadanos que viven encerrados en esta isla perdida de la mano de Dios no han sacado beneficio alguno de esa caída. Al contrario, su poder adquisitivo y sus salarios no dejan de disminuir. Y generalmente los ciudadanos de a pie no invierten en el FTSE 100. Vamos a ver una consecuencia de las pérdidas a las que se enfrentan los compradores extranjeros por culpa de la devaluación de la libra. La venta de viviendas de valor superior a los 10 millones de libras se desplomó un 86% en el Reino Unido. ¿Cómo? ¿Un 86%? Estamos hablando de viviendas de más de 10 millones de libras, es decir, de gran parte del mercado inmobiliario londinense. De hecho, en los últimos 3 meses solo se han efectuado 5 transacciones, mientras que en el mismo periodo del año pasado se llevaron a cabo 35. La caída es más que evidente. Todo ello se debe al Brexit, que es el que ha provocado la devaluación de la libra y también a los nuevos impuestos con los que el gobierno británico ha decidido gravar las segundas residencias. En fin, vamos a ver otra noticia interesantísima de la semana pasada, de la que solo se han hecho eco un periódico industrial y la agencia Reuters. El Reino Unido comprará las casas nuevas que no se vendan para fomentar la construcción. El gobierno británico comprará las casas de las constructoras que se queden sin vender a través de un fondo de 2.000 millones de libras cuya creación se anunció a principios de semana. La decisión tiene por objeto lograr que las constructoras se embarquen en proyectos más grandes. Esta medida se inscribe en el marco de un proyecto de 5.000 millones de libras destinado a que aumente la construcción de viviendas. Y para ello, el gobierno va a adquirir aquellas casas que las constructoras no logren vender. Ahora bien, vamos a ver lo más interesante de todo. Tendremos que ir a ver al constructor y en lugar de esperar que construya el ritmo habitual de 50 unidades al año, decirle que queremos que construya 500 de una sola vez y que si no encuentra comprador le garantizamos que nosotros le compramos las viviendas, declaró a Property Week el presidente del Instituto Británico de la Vivienda, Edward Lister. Dicen que la medida se debe a una escasez crónica de viviendas. Aunque el gobierno británico cada vez es más grande, Sí. no se atreve a dar un paso adelante para ofrecer servicios sanitarios al común de la población, sino que prefiere vendérselos a intereses extranjeros. Tampoco se atreve a dar un paso adelante para mejorar el transporte, que también prefiere vender a esos intereses extranjeros y a Richard Branson. A lo único a lo que se atreve es a comprar vivienda para ayudar a sus amiguitos los rentistas estafadores. Con eso no tienen problema. Y al hacerlo aumentan el tamaño del gobierno respecto al PBI. Thatcher defendía encoger el tamaño del gobierno y que dejara de suponer el 60% del PBI, que es lo que pasa en Francia. Prefería que el Reino Unido se pareciera más a Estados Unidos. Por eso despidió a tantos funcionarios y privatizó tantos servicios. Sin embargo, ahora, en el 2016, está pasando justo lo contrario. Y curiosamente, cuando surge un político como Jeremy Corbyn, que se muestra partidario de recuperar estos servicios, se le vilipendia en favor de todos esos rentistas idiotas que conforman el gobierno conservador, que no solo no tienen ni idea de lo que es gobernar un país, sino que encima están llevándolo a la ruina. Vamos a seguir viendo qué hacen los políticos para tratar de controlar el libre mercado, un mercado que nunca han logrado entender. El gobierno argumenta que hay una escasez crónica de viviendas que hace que muchos jóvenes no puedan subirse a la escalera de la propiedad. Y para ello ha creado un fondo de 2.000 millones de libras que se dedicará a comprar las viviendas que las constructoras no consigan vender. No sé si te habrás dado cuenta de la contradicción. Si hay viviendas que se quedan sin vender, entonces no puede ser que haya una escasez crónica. Ahora bien, ¿hay algún otro elemento en la ecuación del libre mercado? Sí, el precio. A lo mejor si el precio bajara, esas viviendas sí que se vendían. El problema es que ellos no entienden la economía así.
El dinero gratis que emite el Banco de Inglaterra es el que dispara el precio de una vivienda que antes costaba 500.000 libras y que ahora ha pasado a costar 10 millones. Una cifra que la mayoría de los ciudadanos no se puede permitir. Si se dejara que los precios operasen en un entorno competitivo y que el mercado se limpiara a sí mismo sin interferencias gubernamentales, no tendríamos la crisis inmobiliaria que tenemos en el Reino Unido. Sin embargo, como tenemos un gobierno tan intervencionista, a pesar de dárselas de liberal, y un banco central tan politizado, la crisis inmobiliaria es irremediable. En tiempos de Thatcher, a la que acabas de mencionar, los municipios construían un montón de viviendas para los ciudadanos con escasos recursos. El problema fue que la Dama de Hierro decidió permitir a los inquilinos que compraran esas viviendas por cantidades inferiores al precio de mercado. Y, claro, los municipios dejaron de construir porque perdían dinero. La gente prefería acogerse a ese descuento del 30, 40, 50 o el 60%. Comprar la casa y luego vendérsela a cualquier extranjero a un precio mayor. Mira, el Brexit está destruyendo la City de Londres y trasladando toda la actividad a Frankfurt, París y Nueva York. Algo que le viene de perlas a la economía británica, que pasará a estar más diversificada, alejándose del monocultivo de la City de Londres, los financistas y los rentistas. Y como la gente ya no se verá obligada a vivir en Londres, se trasladará a otras ciudades más al norte como Manchester o Newcastle, donde quizás se dediquen a construir una red ferroviaria y tengan una economía mucho más diversificada. Igual que el Banco de Japón trata de controlar las tasas de interés, el Reino Unido, que necesita 300.000 viviendas nuevas anuales, no ha superado en ningún año de la última década la barrera de las 200.000. Y eso a pesar de todos los programas inmobiliarios que se han puesto en marcha, como el de ayuda al préstamo, el de ayuda a la adquisición, el de descuentos para primeros compradores, etcétera, que no han logrado estimular el llamado libre mercado. Tengo un mensaje para esos británicos perezosos que se pasan el día comiendo pasta de levadura. Súbanse a un tren y al cabo de una hora estarán en el norte de Inglaterra, donde podrán comprarse una casa de 2 habitaciones un 20% más barata porque allí hay un montón. Muevan el trasero y súbanse al tren, vagos inútiles. Me da la sensación de que Max está sufriendo un ataque de nervios tan grande que sus gritos llegarán hasta la luna, rebotarán y aplastarán Tokio. Sí, lo que pasa es que los he reempaquetado como bonos y obligaciones de gritos garantizados a través de Goldman Sachs y gracias a eso me embolsaré unos cuantos miles de millones de gritos. En fin, no se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de viajar hasta Portugal para hablar con el periodista, escritor y cómico Charlie Skelton, que ha estado ocupado trabajando en un proyecto sobre las elecciones estadounidenses con Frankie Boyle. Charlie acaba de volver de Los Ángeles, donde ha participado en un brindis cómico, circunstancia que aprovecharemos para que nos cuente todo lo que ha observado sobre las elecciones más extravagantes de las últimas generaciones. Charlie, bienvenido. Hola Max, ¿qué tal? Muy bien, Charlie, denos su opinión sobre la cobertura surrealista que están haciendo los medios de las elecciones de Estados Unidos. Creo que todo el mundo está un poco desconcertado. Hay muchos exabruptos ante las declaraciones de los demás, sobre todo de Trump, que ha puesto patas arriba la mente de muchas personas. No quiero decir con ello que Trump sea el ejemplo, pero al menos ha demostrado ser una de las figuras políticas y, por qué no decirlo, cómicas más interesantes de los últimos tiempos. En sus discursos pronunciados ante la élite bancaria, Hillary reconoce que a la opinión pública le dice una cosa y a los banqueros en privado otra. Sin embargo, Charlie, sabemos que Trump no tiene esa doble cara, esas dos personalidades diferenciadas. Es vulgar, tanto en privado como en público. Creo que ha dado en el clavo. Trump es un personaje transparente. Lo que se ve es lo que hay. Y para los periodistas es muy fácil de criticar porque no le da ningún pudor gritar en público, agarrar los genitales de otra persona o cualquiera de las barbaridades que hace ante los demás. Es como Bob Esponja, un hombre que no se oculta de nada. Hillary, en cambio, es mucho mejor política, hasta el punto de reconocer que tiene una actitud en público y otra en privado.
Por eso a los periodistas les cuesta más criticarla. Necesitan investigar más, reunir datos y sacar conclusiones porque no es tan transparente. Los correos de Podesta, filtrados por Wikileaks, demuestran que no resulta tan fácil hacerse una imagen real de ella que complemente a la que ella misma proyecta. Max, yo creo que ha llegado la hora de que los periodistas hagan algo más de periodismo. Algunos correos electrónicos de Podesta ponen de manifiesto la relación cercana que existe entre Podesta y los medios, con cenas privadas fuera de micrófono en las que disfrutan juntos de un buen risotto de langosta. Como periodista que es usted, ¿qué opina sobre esa relación? Porque aunque según estos periodistas esas cenas no influyen para nada en cómo cuentan luego las noticias, yo no lo tengo tan claro, Charlie. Pues no, se habla mucho de la amistad entre los periodistas y las personas sobre las que estos mismos supuestos periodistas tienen que informar. Yo creo que deberían sentirse avergonzados de que los responsables de campaña y los gabinetes de prensa hablen de lo amables que son con ellos, porque en este caso el término amable no debería ser un piropo para un profesional de la información. Si un periodista es amable, eso es que no está cumpliendo con su labor. Otro de los grandes momentos de los correos electrónicos de Podesta es cuando un joven al servicio de Hillary reconoce haber filtrado una alusión contra los bancos en uno de sus discursos para que ella pudiera decir que le había dicho la verdad al poder. Hay que ver lo maquiavélico que es todo esto. Bueno, lo de decirle la verdad al poder cuando Hillary se dirige a los bancos es especialmente revelador, sobre todo cuando la expresión no se utiliza de forma irónica. Todos sabemos quién maneja los hilos en esta situación. Hillary parece haberse unido a la doctrina del excepcionalismo estadounidense, sobre todo en materia de política exterior. Hasta dio un discurso ante la Legión sobre este tema. Ahora bien, cuando Hillary afirma ser defensora del excepcionalismo estadounidense, en realidad se refiere a Wall Street y al complejo militar industrial, que son los elementos con los que ha aunado fuerzas. Todos sabemos desde hace mucho que Hillary es una persona muy cercana a Wall Street y a los círculos del Club Bilderberg, al igual que su marido Bill, por lo que podemos decir que forma parte integrante del sistema. Y la verdad es que ha sido llamativo ver lo que se ha escandalizado el sistema ante un personaje como Trump, que a pesar de sus numerosos y graves errores, está claro que no forma parte de él como lo es Hillary, que está tan arraigada en el sistema que me recuerda la cara de las máquinas de la película Matrix, cuando intentan formar un rostro humano. Max, algo similar ha sucedido en el Reino Unido con Jeremy Corbyn, que en un momento de arrebato por parte del sistema, se ha visto atacado ante el temor de que el sistema haya perdido el control de la facción de uno de los dos grandes partidos. Así pues, no corren buenos tiempos para ese llamado, entre comillas, Max, sistema. Usted lleva años informando sobre las reuniones del Club Bilderberg, una especie de gobierno mundial en la sombra, cuya existencia se había venido negando hasta que hace unos años se empezó a hablar más de él y comenzó a preocupar a la gente. Pues bien, los correos electrónicos de Podesta dejan entrever que sí, que existe lo que podríamos llamar un gobierno mundial en la sombra que opera en Estados Unidos, que decide sobre todas las cosas, que pone a sus candidatos como Hillary Clinton, y recordemos que, por ejemplo, el gabinete de Barack Obama fue elegido por el Citigroup. ¿En qué punto de la historia nos encontramos? Porque lo que hace unos meses se consideraba una teoría de la conspiración, ya no parece una teoría, sino más bien una realidad, Charlie. ¿En qué momento de toda esta historia nos encontramos ahora? ¿Qué opina usted? Está claro, Max. Resulta muy interesante ver el papel fundamental que tienen Goldman Sachs y el Deutsche Bank detrás de las cámaras. La influencia de Goldman Sachs en el Club Bilderberg es clara, sobre todo en su financiación. Hasta hay altos responsables del banco en el comité de dirección. Y algo parecido ocurre con el Deutsche Bank, otro miembro clave del Club Bilderberg. Cuando Hillary habla de la necesidad de que existan dos partidos pragmáticos, yo creo que con pragmático se refiere a que esos partidos
satisfagan las necesidades de los verdaderos núcleos de poder, del dinero y de Wall Street. La democracia siempre nos invita a elegir entre dos opciones falsas, y más aún en estas elecciones, donde el votante se encuentra en una situación extraña. Por eso, Max, hay tanta gente molesta con estos comicios, porque se nos quieren vender como la representación de un sistema democrático que en realidad no lo es. ¿Qué es lo que lo atrae a usted a interesarse por lo que está pasando en la esfera política estadounidense? Porque en el Reino Unido no se habla demasiado al respecto, como no sea de forma muy superficial y siempre para hacerse eco de la última salida de tono de Trump. Nosotros somos de los pocos que sí hacemos referencia al tema. ¿Qué le hizo interesarse por el Club Bilderberg y por esta cleptocracia institucionalizada y enormemente corrupta que tenemos en Estados Unidos y cuya existencia queda demostrada cada vez más? Pues la sencilla razón de que en el 2009 tomé conciencia del evidente poder e importancia de ciertos grupos de personas y grupos de presión que es como podría definirse al Club Bilderberg, entre otros muchos calificativos. Lo que me sorprendió fue que, aunque a las reuniones asistía un montón de personalidades importantes, poderosas, ricas y arrogantes, incluidos directores de medios de comunicación y dueños de grupos mediáticos, la prensa no se hacía demasiado eco de ello, por no decir ninguno. Esa diferencia entre la realidad y su cobertura periodística fue la que me hizo pensar que ahí había algo raro, que debía investigar y escribir al respecto. Y algo parecido puede decirse de las elecciones estadounidenses de este año, que están rodeadas de brillo y lustre, justo lo contrario de lo que verdaderamente son, pero de cuya esencia no se habla demasiado, salvo en ciertos medios alternativos. Así está la situación, Max, con las elecciones en Estados Unidos. Yo lo compararía con los años 60 y la época de Nixon. Los cómicos de la época, como los hermanos Smather, estaban muy politizados y lo mismo sucedía con las estrellas del rock, como Bob Dylan, recientemente galardonado con el Premio Nobel. Pues bien, esas celebridades llegaron a influir en la decisión de poner fin a la guerra de Vietnam e incluso en el desalojo de la Casa Blanca del mismísimo presidente, cambiando con ello el curso de la historia. Sin embargo, ahora que en el 2016 nos enfrentamos a una crisis en muchos aspectos considerablemente más peligrosa y en la que un miembro del aparato como es Hillary Clinton está asumiendo enormes cuotas de poder, parece que a la cultura popular de la que forma parte usted, y más concretamente la comedia con Frankie Boyle, se le ha acabado la sátira, el análisis. Cuesta explicar exactamente por qué, aunque quizá tenga que ver con la ubicuidad que caracteriza a las redes sociales y que hace que la privacidad ya no exista como tal. Todo forma parte de un mismo torrente de información. Me está costando un poco explicar el planteamiento. ¿Qué opina usted, Charlie? Bien, yo creo que, en cierto sentido, Trump es una mala noticia para la comedia. Es tan cómico, tan absurdo, tan... no sabría cómo definirlo. Es tan transparente y está tan loco que la sátira resulta demasiado sencilla para él. Basta con mostrarlo a él y él solo se retrata. Por tanto, desde el punto de vista de la comedia, no resulta un personaje demasiado interesante. Y por su parte, cuando se trata de satirizar a Hillary Clinton, al final el cómico siempre acaba hablando de Wall Street, de Goldman Sachs y de los correos electrónicos de Podesta, lo que quizás resulte demasiado complejo para él y le ponga difícil la tarea de encontrar una forma divertida de hablar de esos personajes que, además, el público entienda. La atención de la gente cada vez se encoge más, hasta el punto de que, cuando se produce un gran acontecimiento como el debate entre Clinton y Trump,
se convierte en el único acontecimiento del que se habla en las noticias y en las redes sociales en ese momento. Y no solo eso, dentro de ese acontecimiento particular, la atención se centra en una sola cosa, en este caso, en Trump. Al final, todo se focaliza en algo minúsculo, microscópico, y eso va totalmente contra la sátira. Por eso, digo que la comedia vive tiempos difíciles. Sí. Interesantes, pero difíciles. Por lo que acaba de decir, es decir, lo que se desprende de sus palabras, es que Trump puede ser una mejor alternativa que ese mal conocido llamado Hillary Clinton. ¿Es correcta mi interpretación? Bueno, yo me centraría más bien en acabar con la vinculación que tienen los ciudadanos con los dos grandes partidos, invitándolos a alejarse de ellos y a que se den cuenta de la locura que rodea a ambos. Porque aquí el loco no es solo Trump, es el sistema por completo. Una locura que se manifiesta en la influencia y el poder que han adquirido el complejo militar industrial y Wall Street, y esos actores ocultos cuya existencia dejan entrever esos correos electrónicos. Ahí está la locura, lo absurdo, en el hecho de tener que elegir entre esos dos elementos minúsculos que forman parte de ese sistema gigantesco. Charlie, tenemos que dejarlo aquí. Gracias por estar en el programa. Bien, muchas gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Charlie Skelton. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.